Entonces, al término de la clase, los que tienen papelito lo van a dejar acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por favor, solamente los que tienen papelito. El que no tiene papelito, cuando lo lamento, para la próxima clase vendrá más temprano y podrá registrar su asistencia. Bien, vamos. Entonces, les decía yo que tenemos que comenzar con la definición de lo que es la bioquímica. Ciencia que estudia la composición química de los seres vivos y los procesos de transformación metabólica de dichos componentes. Es decir, yo como hace un rato les decía, un pedazo de pan con mermelada. Olvídense que el pan tiene manteca, porque sí la tiene. Olvídense que el pan tiene proteínas, porque le echan sin huevo, le echan leche. Sí, pero dejémonos solamente con el carbohidrato. Estamos para no confundirlos tanto. El pan está con mermelada. ¿La mermelada qué cosa es? Carbohidratos. Simplemente carbohidratos. ¿Sí? Tienes fructosa, tienes glucosa o sacarosa, mejor dicho. ¿Estamos de acuerdo? De manera que ese pan ingresa en mi organismo. Muy bien, ¿qué cosa sucede? ¿En la cavidad oral pasa algo? Sí. Hay enzimas que actúan a nivel de la cavidad oral. Después pasan hacia el estómago. ¿Qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque en el estómago, ¿sí?, las enzimas son inhibidas ¿por quién? Por el ácido clorhídrico. Después pasa al intestino, ¿correcto? Y hay una serie de procesos que los veremos cuando hablemos de carbohidratos. ¿Bien? Entonces, la bioquímica se encarga justamente de todo ello. Es decir, ¿qué pasó con ese pan con mermelada que me he comido? Ha llegado a mi intestino y cómo ingresa al enterocito. Ya lo vamos a ver cuando veamos carbohidratos, que ese pan que les he comentado, que termina finalmente en el intestino, pan con mermelada, ojo, ¿cierto? Tienen solamente tres, se queda convertido en tres cosas. Glucosa, ¿qué más? ¿Alguien sabe? Fructosa y galactosa. Son los tres únicos productos que quedan después de haber ingerido todos los carbohidratos habidos y por haber. Por eso la leche que tiene carbohidratos, en eso queda convertido. Eso hace la bioquímica. Y una vez que esté en el enterocito, ¿hacia dónde y cómo? Es decir, primero, ¿cómo entró el enterocito? Bueno, entra por esta materia, esta es la otra. Y de ahí, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Pasa de esta forma. Eso hace la bioquímica. Y de ahí va por tal vía hacia el hígado. Y de ahí hacia tejidos periféricos. ¿Hacia dónde? Músculo, corazón, cerebro. ¿Estamos bien? Eso es la bioquímica. La transformación metabólica de dichos componentes. ¿Cuáles son los retos de la bioquímica? Debe explicar nuestras respuestas emocionales. La bioquímica busca, por ejemplo, explicar la alegría, la tristeza. Eso se explica desde el punto de vista bioquímico. ¿Bien? Si a alguno de ustedes de repente le agrada, de repente no, obviamente no todos tienen los mismos gustos, ¿han visto esta serie de Big Bang Theory? ¿Sí? Bien. En uno de los capítulos hablan justamente sobre la expresión bioquímica, ¿no?, de la excitación. ¿Sí? Bien. También permite estudiar el mecanismo del conocimiento humano. Es decir, ¿cómo es que una persona, cómo es que ustedes, durante el desarrollo del curso, van a interiorizar los conocimientos que se les van a brindar en las diversas clases? También los procesos de crecimiento y diferenciación celular. ¿Bien? Asimismo, busca explicar a nivel molecular diversas enfermedades. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les decía? La bioquímica permite explicar cómo se desarrolla la diabetes. Perfecto. ¿Quién es el responsable de que GLUT4 no se movilice? El problema está a nivel de membrana celular, ¿cierto? Porque hay un receptor de la insulina que se va a fosforilar de forma inadecuada y que ulteriormente no trasloca GLUT4 hacia membrana celular. Eso es, en resumidas cuentas. ¿Hay más detalles? Claro que sí. Hay más detalles. Eso no es todo. Eso es una visión muy somera de una explicación de una resistencia a la insulina, ¿de acuerdo? Y, como les digo, esa explicación lo da la bioquímica a nivel molecular. Y también contribuye con otras ciencias al desarrollo de la biotecnología. Y el desarrollo de la biotecnología va a permitir, por ejemplo, en la época de la pandemia, permitió la producción de las vacunas antivirales. ¿De acuerdo? También
realizar diagnóstico prenatal, es decir, si hay un feto que está, obviamente, dentro de una madre que está gestando, la bioquímica va a permitir justamente realizar un diagnóstico de ese nuevo ser, bien, in situ. También permite realizar terapia genética y la producción de algunas sustancias terapéuticas, fármacos. Porque los fármacos hoy en día son diseñados justamente con esa finalidad, tomando de la bioquímica con la finalidad de ver cómo bloquea de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, algunos fármacos específicamente diseñados con esa finalidad, que son algunos de los más mencionados hoy en día, el famoso sustrato suicida. Bien, vamos a ver, hay más adelante información respecto a ello. También la producción de antibióticos, ¿cierto? Hablando, disculpen ustedes, regresemos a la producción de sustancias terapéuticas. El inhibidor del 22 y beta-metilglutalicosima reductasa, ¿estamos bien? Ese de ahí, ¿para qué sirve? ¿No lo han escuchado nunca? Es un fármaco. Perdón, es claro, el quinil es un fármaco. Es el responsable de la síntesis de colesterol. ¿Quiénes actúan a ese nivel? Las estatinas. Las estatinas lo que hacen es inhibir esa enzima que se le he mencionado. ¿Bien? Y después tenemos, obviamente también, creo que no es mucho de su interés, pero también es importante que sepan que la bioquímica está relacionada con la producción de alimentos transgénicos. Bien, acá simplemente para ver los premios Nobel del año 2021, David Julius y Arden Patautopia. Bien, el primero es un norteamericano, ¿cierto? Y el segundo es un libanés. ¿Sí? Ahí están los motivos por los cuales ellos ganan el premio Nobel en aquella oportunidad. Acá tienen ustedes, al siguiente año, gana Svante Pavo, ¿cierto? Que reveló las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos de los homínidos extintos. ¿Estamos bien? Listo. Ahora sí, vayamos a ver entonces qué son las enzimas. Es algo que de repente desde el colegio ya nos han interiorizado los profesores, ¿no? ¿Qué son las enzimas? Son proteínas, ¿no? Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, repiten algunos profesores en el colegio. ¿Bien? Muy bien, entonces estas enzimas son compuestos de naturaleza proteica que lo que buscan es acelerar las reacciones químicas, pero ojo, en ese proceso de acelerar las reacciones químicas no modifican la energía libre también, ni tampoco modifican, la constante de equilibrio de esa reacción. Esa es la característica de toda enzima. Ahora, la clasificación según la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular dice que las enzimas se clasifican en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y sintetasas. ¿Qué características tienen? Una de las que les dije que se viene desde mucho tiempo atrás enseñando, la naturaleza de esta, ¿no? Son de naturaleza proteica. Les acabo de mencionar hace unos instantes estas dos de acá, ¿cierto? Que son también características. No modifican el cambio de energía libre de la reacción y tampoco modifican la constante de equilibrio. Un aspecto sumamente relevante es que en este proceso, ¿estamos bien? En este proceso en el que las enzimas catalizan reacciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Las enzimas no se consumen, ¿estamos bien? Ni, las enzimas no se consumen ni se producen durante la reacción. ¿Estamos bien? Entonces, tienes enzima más sustrato, la parte intermedia que es, se forma un complejo que se denomina enzima sustrato, y después tienes enzima más producto. ¿Estamos bien? Durante todo ese proceso, la enzima se mantiene constante, está ahí, no desaparece, se mantiene tal cual. ¿Está bien? Pero, como digo, no se va a consumir, ni tampoco se va a producir. Altamente específicas, claro que sí, actúan sobre determinado tipo de sustratos, no actúan sobre cualquiera. ¿Bien? Y lo que le decía, ¿no? Actúan sobre un sustrato o limitado número de estos y tienen un rango de pH y también de temperatura. ¿Está bien? Un rango de pH y de temperatura. En ese rango es que funciona. Cuando la temperatura es mayor, como lo vamos a ver más adelante, no, porque inclusive puede desnaturalizarse. Y cuando el pH es más elevado o más bajo, también hay alteraciones
que van a ocasionar que esa enzima no funcione de la manera adecuada. ¿Por qué son importantes? Porque sirven como pruebas auxiliares para diagnosticar algunas enfermedades. ¿Bien? Entonces, TGO, TGP, transaminasas, ¿estamos bien? Son enzimas, ¿sí? Son pruebas auxiliares que permiten ver, por ejemplo, daño hepático. El diseño de nuevos medicamentos, hay, como le digo, el famoso sustrato suicida, que lo que hace, como vas a ver más adelante, es simula la forma del sustrato con la finalidad que la enzima crea que ese es el sustrato. ¿Estamos bien? Diseño de nuevos medicamentos. Comprender procesos bioquímicos a nivel celular, ¿está bien? Y la descripción de diversas patologías a nivel molecular, como ya hemos venido conversando con ustedes desde el inicio de la reunión. Cuando tenemos una parte proteica como la apoenzima unida a un cofactor, estamos hablando de lo que se denomina una holoenzima. Además, ese cofactor puede ser de naturaleza inorgánica o puede ser de la naturaleza orgánica. Si ese cofactor es inorgánico, entonces se le van a unir iones metálicos. Pero si hablamos que es orgánica, la coenzima, ¿cierto? Estamos hablando que puede ser por sustrato, si la interacción es débil. Hablamos del grupo prostético cuando el enlace es covalente. Química, característica del enlace covalente. Estudien, ¿sí? Porque ese es un conocimiento previo que ustedes han debido traer. ¿Estamos bien? Busquen, por favor, cuáles son las características de un enlace covalente. Ese es un conocimiento que ya viene de atrás. Es como cuando ustedes pasen a fisiología y les sale sobre el metabolismo de carbohidratos y ustedes no sepan. Tienes que estudiar, ¿sí? Acá tenemos, miren ustedes, el sustrato, la enzima y el cofactor. ¿Está bien? Acá tenemos la apoenzima, que es la porción proteica, ¿sí? Y después tenemos la holoenzima, que no viene a ser la apoenzima, que se ha unido al cofactor y eso ha permitido justamente que se una el sustrato. Acá lo que vamos a ver es ¿alguien sabe quién es esta? Esta no viene a ser sino la enzima que se llama, acá dice, ¿no es cierto? Enzima. Esa enzima es la carboxipeptidasa A. ¿Está bien? Esta carboxipeptidasa A, ¿de acuerdo? Tiene este zinc, ¿cierto? Que justamente le va a permitir unirse aquí al sustrato. ¿Hay algunos detalles más? Sí, esta imagen la vamos a ver como 3 veces aproximadamente en la reunión del día de hoy. Cada una tiene una finalidad distinta. ¿Estamos bien? ¿Qué nos interesa en este caso? Pero el ion metálico, pues. ¿Estamos bien? El ion metálico está acá, es el zinc, que justamente es el que le permite unirse al sustrato. ¿Bien? Listo. Ahora, cuando hablamos acá en estos, no sé si los que están al último logren ver, pero ven esta silueta, o esta estructura química, mejor dicho, que está un poquito más negrita que el resto de la estructura, ¿cierto? Eso no viene a ser sino ¿qué cosa? El NAD, que se ha unido a la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Estamos bien? El enlace mediante el cual está unido, ¿estamos bien? Son acá son puentes de hidrógeno, ¿sí? Son enlaces débiles. Entonces, ese NAD puede salir, puede liberarse. Acá vemos el grupo prostético. Miren ustedes, acá tenemos a la apoenzima. ¿Estamos bien? Ahí tiene 4, ¿qué cosa? 4 cadenas proteicas y acá está el cofactor, que es un grupo hemínico, ¿sí? Este cofactor es el que se va a unir, ¿cierto?, a cada una de estas cadenas. Ahí ven, no sé si logran ver, se logra ver de manera muy tenue, pero acá hay uno, acá está el otro, la tercera, y acá está el otro, que es el cuarto. ¿Estamos bien? Se unen a estas cadenas y se forma la holoenzima. ¿Estamos bien? Se une el cofactor aquí a una apoenzima, este grupo prostético. ¿Cuáles son las características que tienen las coenzimas? Las coenzimas tienen como característica bajo peso molecular, son termoestables, se unen a la apoenzima en el sitio activo con diferentes fuerzas de interacción. Por eso yo les he hablado de qué cosa, les he hablado del enlace covalente, ¿cierto? ¿Qué cosa es el enlace covalente? Es una fuerza de interacción.
Es un tipo de enlace, por eso digo, revisen sobre el enlace covalente, porque más adelante, cuando vayamos a ver carbohidratos, también voy a hablar de enlace covalente. Entonces tienes que saber ya para ese momento qué es un enlace covalente. ¿Vale? La especificidad de la reacción en las que intervienen va a depender de la coenzima. Ojo que varias vitaminas van a ejercer su función justamente como ¿qué? Como coenzimas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Miren ustedes, ¿estas qué son? ¿Ahí dice por ahí? Sí, sí dice. Sí lo dice, ¿no? Ya la respuesta está acá arriba. Vitaminas del complejo B. ¿Estamos bien? Que para cumplir su función biológica, por ejemplo, el clorhidrato de tiamina se convierte en pirofosfato de tiamina. La riboflavina se convierte en flavin dinucleótido o flavin mononucleótido. La niacina en NAD y NAD fosfato. Y la vitamina B6 en, ¿qué se convierte? ¿Alguien sabe qué es PAL? ¿Ah? No. Sin miedo. Piridoxal. Acá tienen ustedes a la coenzima NAD, ¿se acuerdan? Glicerol, tiofosfato y deshidrogenasa, que lo hemos visto en una gráfica. Este es el oxidado y este es NADH, que este es el reducido. Bien, es una coenzima. ¿Cómo se expresa la actividad enzimática? ¿Bien? La actividad se expresa como unidades de enzima. Y bueno, la unidad de enzima es la cantidad de enzima que cataliza la formación de un micromol de producto por minuto bajo condiciones definidas. Y la concentración de la enzima en solución se expresa como unidades por litro. Por ejemplo, en el plasma, ¿quieres ver cuál es la concentración de una enzima? Se expresa en unidades por litro. Y eso lo ven ustedes en los resultados de laboratorio. Las isoenzimas son las formas múltiples de enzima. ¿Iso? ¿Qué significa iso? ¿El prefijo iso? ¿Iso? Igual, ¿no es cierto? Son formas múltiples de enzima que se generan a partir de diferencias genéticas determinadas en su estructura primaria, ¿bien? Y que derivan de modificaciones de la misma estructura primaria. Ejemplo de ello es la lactato de deshidrogenasa, que tiene una serie de isoenzimas. Y cuando hablamos de formas múltiples de enzima, son proteínas que tienen la misma actividad enzimática y existen en la naturaleza como especies simples. Esta es una isoenzima, por ejemplo, de la creatina quinasa. La creatina quinasa tiene sus unidades M y sus unidades B. La unidad M es acá, fácil, músculo, ¿cierto? Y esta también es fácil. B, ¿por qué? Cerebro, ¿no es cierto? Por su abreviatura del inglés, ¿cierto? Brain. Muy bien, en el músculo esquelético y en el corazón lo encontramos como MM, músculo. Sin embargo, en el cerebro ya no hay MM, pues. En el cerebro y en el riñón están bajo la forma de BB. Por otro lado, en el corazón, ¿sí? Y también en el músculo esquelético, en un 20 a un 30%, porque se acuerdan que les dije, el corazón y músculo esquelético, ¿qué cosa es? MM. ¿Sí? Pero entre un 20 a un 30% siempre en el corazón y músculo esquelético podemos encontrarlo bajo esta forma, MB. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Fácil. Miren ustedes, estábamos hablando de creatina quinasa, ¿cierto? Isoenzimas o isoenzimas. En el infarto de miocardio. Miren ustedes, esta creatina quinasa 3 está igual, ¿no es cierto? Claro que sí. Esta creatina quinasa 2, estamos hablando de corazón, ¿cierto? Muy bien. Si es corazón, es MM. ¿Qué es lo que hay en menor porcentaje? MB. Exacto. Y ahí está. Creatina quinasa 2, MB. Bien, hasta ahí vamos bien. Infarto de miocardio. ¿Qué sucede? Como hay daño, ¿cierto?, en el músculo, eso va a ocasionar la liberación de la enzima de manera tal que se va a encontrar mayor cantidad de creatina quinasa 2, que es la MB. Miren ustedes acá, ¿cierto? Esto es normal. Correcto. Infarto de miocardio. Esta es una electroforesis. ¿Estamos bien? Entonces, en el miocardio, en el infarto de miocardio, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar creatina quinasa 2 más elevada. Y eso es justamente lo que a ustedes les va a servir para diagnosticar si el paciente ha tenido o no infarto de miocardio. ¿Sí? Entonces, por eso les digo la importancia de la bioquímica. Sitio activo, que antiguamente también se le denominaba centro activo. ¿Sí? El centro activo es aquel que le va a permitir al sustrato unirse a la enzima. Eso
Eso es el sitio activo, ¿sí? Su conformación puede ser complementaria o se torna complementaria a este. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, qué es lo que sucede. ¿Está bien? Hay dos teorías respecto a ello, por si acaso, ¿sí? Una es, le voy adelantando, una es llave cerradura y el otro es encaje inducido. ¿Bien? Pero le voy dando un adelanto. Ahora, solamente cuando el sustrato se liga a este sitio es transformado en producto. Cuando lo vemos como un gráfico, vemos como que un semicírculo, digamos, o un espacio, y encaja exactamente todo el sustrato. Pero no es que tiene que encajar todo el sustrato, es una parte de él que interacciona con el sitio activo y sí que al final produce produce que tenga la acción catalítica. ¿Bien? Tiene una disposición tridimensional con los grupos R de los aminoácidos interaccionan con el sustrato. Algo que habíamos mencionado al principio de la reunión del día de hoy, hablábamos sobre especificidad enzimática. Principal característica de las enzimas, y está determinado por qué. Por los grupos funcionales de la enzima, los grupos funcionales del sustrato, ¿está bien? Porque acuérdense que le dije que no es que todo entre en contacto, no es como los gráficos, ¿cierto? Que nos muestran que entra el sustrato en contacto totalmente con el sitio activo y la reacción tiene lugar. Eso es en el gráfico. Pero en la realidad, lo que van a estar comprometidos en esa unión son los grupos funcionales de la enzima, por eso son los que determinan la especificidad enzimática, los grupos funcionales del sustrato, cofactores para las enzimas que lo requieren, y la proximidad física, ojo, de los grupos funcionales. ¿Está bien? Entonces son los grupos funcionales los que van a entrar en contacto y los que van a hacer que tenga lugar esa reacción. Si no hay proximidad entre los grupos funcionales, no va a tener lugar la acción catalítica. Por ejemplo, si estamos hablando, como en el caso de la carboxipeptidasa A, recuerdan ustedes un gráfico que les mostré antes, si ustedes ponen ahí una molécula de glucosa, no va a hacer absolutamente nada, porque los grupos funcionales de la glucosa no van a interaccionar con los grupos funcionales del sitio activo, por lo tanto, no lo va a metabolizar, no lo va a convertir, no va a haber un producto como consecuencia de ello. Y eso está justamente acá, miren. Acá, ¿se acuerdan ustedes que hace un instante les mostraba yo y hablaba sobre, yo hace también unos instantes les mencionaba la carboxipeptidasa A? Acá dice enzima, muy bien. ¿Cuál es la enzima? Este de acá. ¿Cuál es la enzima? Carboxipeptidasa A. Este es el sustrato, claro que sí. Acá tenemos el zinc que está, bueno, me voy adelantando un poco, pero ese es el que le va a ceder 2 electrones a este grupo. ¿Qué grupo es este? No. Escuché carboxilo por ahí. No es carboxilo. ¿El carboxilo cómo es? ¿Ah? Grupo carboxilo, ¿cómo es? ¿Ah? Por ahí escucho, pero tiene miedo. COOH, pues ese es carboxilo. Acá dice OH, no. Carbonilo, así es, carbonilo. Este zinc le cede 2 electrones al grupo carbonilo. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué más vemos acá? Vamos a ver, este sí es, ¿qué cosa? Ese sí es el carboxilo, COOH, que se va a unir a la arginina 145 de esta enzima, ¿qué, cómo se llama? ¿Cómo se llama la enzima? Carboxipeptidasa A. ¿Está bien? Se une entonces mediante este de acá, ¿está bien? Mediante este enlace carboxilo, ¿estamos bien? Además, tenemos que tener en consideración que también acá está una tirosina 248, ¿correcto? Que lo que tiene ahí es el enlace, espérense, déjame, no es, un segundito, este es el enlace de los puentes de hidrógeno, ¿estamos bien? Acá va a haber puentes de hidrógeno, ¿estamos bien? ¿Sí? Este de acá, el puente de hidrógeno, y ese puente de hidrógeno tiene un ángulo de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo del puente de hidrógeno? Menor a 30. Química básica, quinto secundaria. ¿Perdón? Menor a 30. Menor a 30. Ángulo del puente de hidrógeno. ¿Cuánto? 30 grados. Por favor. Este curso, por eso se llama bioquímica. ¿Estamos bien? Por eso se llama bioquímica.
no tiene otro nombre. Su fundamento está en ¿dónde? En la química. Muy bien, entonces se unen, ¿sí? Enlaces de los puentes de hidrógeno, ¿correcto? Bien, acá tenemos a la tirosina 248, puente de hidrógeno, tenemos la unión de los grupos carboxilo con la arginina 145 y ¿cómo se llama? Acá le dije que el zinc le cede y goza 2 electrones acá a este oxígeno, que ulteriormente lo que va a permitir eso es justamente que se rompa el péptido. ¿Bien? Listo. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? La especificidad enzimática. ¿Sí? Este interacciona con este. Tirosina 248 con este de acá. Arginina 145 con el grupo carboxilo. Y este zinc le cede los electrones al grupo carbonilo. Especificidad. No va a interaccionar con otro que tenga unas características sean disímiles a ello. ¿Bien? Listo. Entonces, permite que se consiga un metabolismo ordenado, tiene varios grados, de muy elevada especificidad, la enteroquinasa. Habían hablado. ¿Está bien? Que convierte el tripsinógeno en tripsina. ¿Sí? Muy bien. Ese es de muy elevada especificidad. De alta especificidad, fosfatasa ácida. De relativa especificidad, la fosfatasa alcalina. ¿Estamos bien? Las específicas para un primer sustrato, pero inespecíficas para el segundo sustrato, ¿cuál? ¿Qué enzima? Ojo, lo que viene en el examen no solamente lo que está en la lámina. ¿Estamos bien? Bueno, el profesor no está en la lámina. No lo siento, te lo dije en teoría. ¿Sí? Listo. Entonces, les hago la aclaración porque después, con justa razón, quizás, no con justa, sino con razón, de repente no estuvo en clase, no escuchó el profesor, pero esa pregunta no está en su lámina. Tienes razón, ¿asististe a la teoría? No. Ah, bueno, pues debiste asistir. ¿Sí? ¿Dónde me quedé? Específico para el primer sustrato, pero inespecífico para el segundo sustrato. ¿Cuál? La que los caballeros tienen bien desarrollada. Así es, la alcohol deshidrogenasa. ¿Bien? La alcohol deshidrogenasa, ¿de acuerdo? Es específica para el primer sustrato, que ¿cuál es? El NAD. ¿Bien? El NAD. ¿Y el segundo sustrato cuál es? El segundo sustrato es inespecífico, puede ser etanol, metanol, butanol, propanol, pentanol, cualquiera de ellos. ¿Está bien? Y finalmente las estereoespecíficas, ¿no? Que buscan la especificidad en la estructura química que tienen, ¿cierto? Que, por ejemplo, cogen el lactato y lo cogen del lactato. ¿Está bien? Por la estereoespecificidad. Muy bien. Ah, acá está lo que estábamos conversando hace un instante, ¿cierto? Fosfatasa ácida, alta especificidad, pueden ser 2 o 3, acá hay 2, para nitofenilfosfato y fenilfosfato. La fosfatasa alcalina, relativamente específica, tienen ahí ustedes, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tienen ahí, ¿no? Fenilfosfato, ribosa 5, glucosa 6 fosfato. ¿Qué tiene que tener? Fosfato. ¿Estamos bien? Listo. Las enzimas interconvertibles. Esto es algo que vamos a ver en carbohidratos. Fosforilasa B, cuando se convierte en fosforilasa A. ¿Bien? La fosforilasa B está inactiva y requiere de una quinasa y de ATP para que se convierta en fosforilasa A y de esa manera se activa. ¿Bien? Las enzimas interconvertibles son aquellas que existen por lo menos en 2 formas bien definidas. 1 y 2. Son 2 formas bien definidas. ¿Vale? La conversión de una forma en la otra ocurre por modificación covalente de las cadenas laterales de los aminoácidos en condiciones biológicas. No se consideran las modificaciones que ocurren durante la secuencia catalítica. ¿Estamos bien? Ahora, esta fosforilasa B, miren ustedes, si tiene ATP acá, ha habido una quinasa y se queda en ADP, ¿qué cosa tiene esa fosforilasa A que no tiene la fosforilasa B? Lógica. No le caballerito, por favor, si quieres jugar con tu telefonito, allá afuera. Lo veo hace rato que está que bosteza, se aburre, duérmase. Un sano consejo.
Duérmase, que no me distraiga. Ya está bien grandecito para esas cosas, ¿no? ¿Cuántos años tiene, señora? 20, justo 10 y 20. No sé por qué. Entonces, por favor, ¿sí? Me distraen. ¿Se ha dado cuenta que hace rato lo vengo viendo? Me distraen. Eso es lo malo. Bien, ¿qué tiene la fosforilasa A que no tiene la B? No me digan la letra, pues. No. No tengan miedo, yo sé que es primera clase, nadie sabe. Oigan, mis estimados estudiantes, si ustedes piensan que saben de todo, pásenme la voz. Hablo con el doctor Bócoli para que le dé una vez tu título. ¿Está bien? Médico cirujano, especialista en lo que quieran. Están para aprender. ¿Sí? Te equivocas, te equivocaste. ¿Cuál es el problema? El que no se equivoca, no aprende. Así de sencillo. El que no se equivoca, no aprende. Miren, es lógica. Si acá tienes ATP, hay una quinasa, y acá tienes ADP, ¿qué cosa tiene la fosforilasa A que no tenga la B? ¿Ah? Fosfato, pues, el fosfato. Lógica. Adenosin trifosfato, adenosin difosfato. Lógica. ¿Qué le diste? El grupo fosfato. Y teniendo el grupo fosfato está así activado, va a cumplir su función. Pero quiero inactivarla, claro que sí. Porque vamos a ver en carbohidratos que esta necesita activarse y desactivarse. ¿Ya? Eso no quiero confundirlo, simplemente quiero que lo sepan, nada más. Bien, entonces esta fosforilasa A, ¿qué hace? Ahí está, inclusive acá está la respuesta, miren ustedes. ¿Sí? Pues no se los dije porque no, era muy obvio. Entonces, una fosfatasa, bioquímica es tan difícil, digo yo, ¿no? Siempre les digo, la bioquímica es difícil. ¿Para qué sirve la fosfatasa? Saca el grupo fosfato. ¿Estamos bien? ¿Estaba acá? Sí, muy bien. Ya no está ahí, ahora está por acá. Perfecto. Se quedó sin el grupo fosfato y se quedó sola y por lo tanto se desactivó. Muy bien. Efecto en la concentración del sustrato. Hace más o menos como 120 años atrás lo que hacían era lo siguiente. Colocaban diferentes concentraciones de sustrato en un medio en el cual tenían el tampón, ¿estamos bien? ¿Sí? Y la enzima. Y ponían diversas concentraciones de sustrato. Lo que se observó es que llegaba un momento en que se alcanzaba una especie de saturación, ya no había más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué había? Comenzaba a aumentar. ¿Qué aumenta? La velocidad. ¿Está bien? ¿Este qué eje es? ¿Alguien sabe? ¿Qué eje es? Matemática. ¿Qué eje es? Las X. No puede. ¿Cómo decir las X? Es lo más fácil, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cómo se llama este? Oiga, ni química, ni matemática, lenguaje podrás. ¿Ah? Abscisas, pues ese sería que las abscisas. ¿Y este es? ¿Ah? ¿Desordenadas? No, coordenadas, ¿no es cierto? Ordenadas, así es. Entre las abscisas, ¿qué coordenan las abscisas? La concentración del sustrato y acá la velocidad, ¿de acuerdo? De la reacción. Y ven ustedes que llega un momento en que se satura. Llega un momento en que ya no hay mayor formación pero ya no hay mayor velocidad. Ahí llega, ahí termina, ahí se acabó todo. Estamos. De manera tal que si trazas una línea paralela al eje de las abscisas, a la mitad de la velocidad máxima, que es donde llegó la saturación, ¿estamos bien? Y de ahí trazas una línea perpendicular ¿a quién? Al eje de las ordenadas, vas a obtener el valor de Km. Y este es un término tan sencillo y que muchos se equivocan al momento de definirlo. ¿No está acá? La otra. Bueno. Km, ¿qué cosa viene a ser? Mejor lo traemos por acá. Km es la concentración de sustrato con el que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. No digan otra cosa más que eso. Es eso y nada más que eso. Concentración de sustrato, grábense en su cabecita, grábense este gráfico. Concentración de sustrato con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Nada más. Km, ¿qué es eso?
¿Y qué es KM? ¿Qué significa KM? ¿Mm? No, ya está bien, la definición de KM es una cosa. La concentración del sustrato con la que alcanza la mitad de la velocidad máxima, es KM, claro que sí. Pero yo le digo, ¿qué significa KM? No defíneme KM. ¿Qué significa KM? Es cuando yo les pongo KM, una línea oblicua, H. ¿Qué significa KM, línea oblicua, H? Ah, significa kilómetros por hora. Ahí KM no significa kilómetros. Obviamente que sí, no significa eso. ¿Qué es KM? Es la constante de Michaelis. Y por eso vamos a hablar ahora justamente de la hipótesis de Michaelis y Menten. Esta hipótesis fue propuesta en el año 1913, que hoy en día se le denomina la hipótesis de aproximación al equilibrio. ¿Recuerdan ustedes que ya hace como 10 minutos aproximadamente les venía yo diciendo que tienes enzima, ¿sí? ¿Más qué? Más sustrato. ¿Qué formas? El complejo enzima-sustrato, y finalmente tienes enzima más producto. Eso de alguna manera lo ves acá. En ese entonces, cuando Michaelis y Menten plantean su hipótesis, ¿sí? Solamente sabían que la enzima es un catalizador, no sabían obviamente que era una proteína. Simplemente sabían que era un catalizador. La enzima y el sustrato reaccionan rápidamente para formar, ya les dije cosas, el complejo enzima-sustrato. ¿Estamos bien? Y solamente un simple sustrato y un simple complejo enzima-sustrato son los participantes de la reacción. Este complejo se descompone en enzima más producto y terminó todo. Esa es la hipótesis de Michaelis y Menten. Esto es lo mismo, ¿cierto? Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, y tienes enzima más producto. Se acabó, no hay más. Esta es la propuesta de Briggs y Haldane en el año 1925, obviamente 12 años después de Michaelis y Menten, que es la hipótesis del estado estable. ¿Y qué dice Briggs y Haldane? Dicen que la velocidad con que se forma el complejo enzima-sustrato es igual a la velocidad de transformación de dicho complejo. Es decir, la manera como se forma. ¿Cómo se forma ES? Enzima más sustrato. La velocidad en que se forma a partir de enzima más sustrato es la misma velocidad en que se transforma ese complejo en enzima más producto. Y ese complejo de enzima sustrato puede regenerar a los reactantes enzima y sustrato para convertirse en enzima y producto. ¿Bien? Esta es la ecuación de Michaelis y Menten, ¿sí? Enzima más sustrato, enzima más producto. ¿Estamos bien? Como pueden darse cuenta ustedes, la conversión de enzima sustrato en enzima sustrato es una reacción reversible. Sin embargo, la conversión del complejo enzima sustrato en enzima producto ya es irreversible. ¿Estamos bien? En esta se tiene que la enzima total es igual a la enzima más la concentración de enzima sustrato. ¿Estamos bien? Definición de KM, entonces la velocidad es igual a la velocidad por concentración de sustrato sobre KM más la concentración de sustrato. Sin embargo, si reemplazas esta B de acá por B max sobre 2, como lo haces acá, ¿sí? Y lo equiparas obviamente a esta otra parte de la ecuación, vas a tener finalmente, cuando se desarrolla o se resuelve, como usted quiera denominarle, esta fórmula, vas a obtener que KM es igual a la concentración del sustrato. ¿Está bien? Entonces, KM es la concentración del sustrato que corresponde a la mitad de la velocidad máxima, que es lo que yo les estaba mencionando ya hace algunos instantes, nada más. Pero esa ecuación que estaba dada por Michaelis y Menten no es tan fácil de explicarla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Langmuir y Bach lo que hacen es convertir esa ecuación de Michaelis y Menten y hacen lo siguiente. Toman la inversa de la velocidad, que es igual a Km por velocidad máxima por concentración de sustrato, más 1 sobre la velocidad máxima, y esto, si ustedes se fijan con esto de acá, no viene a ser sino la fórmula de una, en matemática, esta es la fórmula de una recta. Entonces, Langmuir y Bach toma inversa de velocidad, inversa de concentración de sustrato, inversa de velocidad máxima, ¿cierto? Y esta es la línea que se grafica, ¿sí? Es una línea recta. ¿Está bien? Entonces tienen ustedes acá el KM. Esta es la fufataza hacia
de bajo peso molecular de hígado. Ustedes dirán, pero ¿para qué me importa a mí? Lo que quiero que ustedes se den cuenta acá básicamente es lo siguiente, miren ustedes. La velocidad máxima es casi parecida, ¿no es cierto? Tanto para cuando usas el nitrofenilfosfato, cuando usas el fenilfosfato. Muy bien, el KM no es igual. El resto, miren ustedes, por ahí van, ¿cierto? Pero el KM no es igual. Para el nitrofenilfosfato, el KM es 4 por 10 a la menos 5, pero para el fenilfosfato es 1.1 por 10 a la menos 3. Es una diferencia sustancial que existe entre uno y otro. ¿Cuáles son los factores que afectan al KM y a la velocidad máxima? A ambos. La naturaleza del sustrato, valor pH del medio de reacción y la temperatura. Ojo, que la concentración de la enzima afecta solamente a Bmax. Solamente a Bmax. ¿Vale? La segunda. ¿Por qué es importante entonces KM? Porque permite establecer un valor aproximado a los niveles del sustrato intracelular. KM me permite saber cuánto sustrato hay al interior de esa célula. Permite comparar enzimas de diferentes fuentes. Yo puedo tener la enzima, esa fosfatasa ácida, por decirles, la puedo tener en caballo, la puedo tener en conejo, la puedo tener en perro, la puedo tener en humanos, ¿bien? Y ese KM me va a permitir justamente hacer una comparación entre ellas. Permite determinar la concentración de sustrato que es necesaria para medir, ¿qué cosa? La concentración de la enzima. Vayamos a ver qué es inhibición. Inhibición enzimática no viene a ser sino un proceso que disminuye la actividad de la enzima. Y es importante porque permite explicar los procesos de regulación metabólica. ¿Quiénes cumplen la función de regulación metabólica? Son las enzimas. ¿Qué enzimas? Alostéricas. ¿Estamos bien? Las enzimas alostéricas son las que cumplen esa función. Por eso que cuando quieren diseñar nuevos fármacos, acá está, buscan justamente a ese nivel cómo la inhibo esa enzima. Por ejemplo, si alguien ya en alguna oportunidad ha escuchado mis clases, o ha estado en algún grupo, o sea, ya llevo el curso de alguna manera, ¿bien? Yo les hablo sobre una enzima que es la enzima Michi. ¿Cuál es la enzima Michi? ¿Cuál es la enzima Michi? La xantinoxidasa. ¿Estamos bien? La xantinoxidasa es una enzima que ulteriormente lo que forma es ácido úrico. Cuando bloqueas esa enzima, ya no se forma ácido úrico. ¿Qué fármaco cumple esa función? El alopurinol. ¿Estamos bien? El alopurinol lo que hace es inhibir xantinoxidasa. Al inhibir xantinoxidasa, ya no formas ácido úrico. ¿En qué pacientes usas alopurinol? En pacientes que tienen gota, que tienen hiperuricemia. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, para eso es importante la inhibición enzimática. La inhibición enzimática puede ser entonces de tipo reversible e irreversible. Si hablamos de las reversibles, que eran importantes hace muchos años atrás, hablamos de la competitiva, la no competitiva y la acompetitiva. Y la irreversible, de las cuales son más importantes hoy en día, hablamos de la unión por afinidad y el activado por la enzima, también denominado sustrato suicida, ¿bien? Del cual ya hemos hablado hace unos instantes. La enzimática reversible, como le decía, puede ser competitiva, no competitiva y acompetitiva. Cuando lo graficas experimentalmente en un gráfico en doble recíproca, en función de la concentración del inhibidor, van a poder diferenciarse. ¿Bien? Entonces, tiene la inhibición competitiva. ¿Qué hace? El inhibidor compite por el sustrato por el sitio activo, se pelea. Hoy sale, hoy no. Entonces, ¿quién gana? El inhibidor, ¿no es cierto? Entonces, el inhibidor, esta es la competitiva, ya. Se liga al sitio activo, lo reemplaza. ¿Estamos bien? Ya no entra el sustrato. ¿Entra quién? El inhibidor. ¿Estamos bien? No se une al complejo enzima-sustrato. Claro, pues ¿cómo se une al complejo enzima-sustrato? Si no se puede formar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablas de un gráfico de doble recíproca, no se modifica Bmax y el valor de Km se incrementa. No hay modificación de Bmax y el valor de Km se incrementa, como ustedes ven acá. ¿No es cierto? Bmax igualito, Km se incrementa. Ahí está. Acá está, rapidito, nomás miren ustedes, sustrato, entra ahí encima, claro que sí. Pero cuando entra el inhibidor competitivo, ocupa el espacio que le corresponde al sustrato. Por eso ya no puede haber
el complejo enzima sustrato. La no competitiva no compite, pues, ¿cierto? Qué difícil, ¿no? No compite. Entonces, el inhibidor se liga ¿a qué? A la enzima. Se forma el complejo enzima inhibidor o el complejo enzima sustrato y además se forma el complejo enzima sustrato inhibidor. Bien. Este inhibidor se une en un lugar distinto al sitio activo de la enzima. ¿Está bien? Y igual, ese gráfico que viene a continuación, Km no se modifica y Bmax disminuye. Ahí está. ¿No? Bmax disminuye. Acá está Bmax. Este Bmax disminuye. Y Km igualito, no se modifica. Ahí dice lo mismo. No cambia Km, disminuye Bmax. Y ahí está. ¿Cierto? Miren ustedes. ¿Está compitiendo por el sitio activo? No. Ha entrado por acá. ¿Estamos bien? Ha entrado por otro sitio. Y al entrar por otro sitio ha modificado. Y ya se forma el complejo enzima sustrato. Sí, se forma el complejo enzima sustrato. Ahí está. Pero es enzima, sustrato, inhibidor. ¿Listo? La A competitiva. En la A competitiva, el inhibidor se liga al complejo enzima sustrato, formando el complejo enzima sustrato inhibidor. ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora les muestro en la siguiente gráfica para que se vea mejor. Pero lo que tienen que ver ustedes es que disminuye Bmax y disminuye valor de Km, como observan ustedes acá. Disminuye Bmax y disminuye Km. ¿Estamos bien? Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a observar? Esto de acá. Cuando desde que se forma enzima sustrato inhibidor, profesor, pero usted también habló que había otro, ¿cierto? Que es la no competitiva, que se une también al complejo enzima sustrato. La diferencia es que acá no se está uniendo en este lado, no hay un sitio específico, sino que al momento de que el sustrato ingresa al sitio activo, se forma un espacio para el inhibidor A competitivo. Claro, como el agua del río arriba, ¿cierto? Bien. Después pasamos a la irreversible, que son unión por afinidad y activado por la enzima, o también denominado sustrato suicida. Este es la unión irreversible o unión por afinidad. Perdón, la unión por afinidad. Esto es lo que existía hace algunos años atrás. Bien, un inhibidor de COX-1 y COX-2. COX-2 está relacionado con ¿qué? Con inflamación. ¿Estamos bien? Entonces, este inhibidor COX no selectivo inhibía tanto COX-2 como COX-1. Ese fármaco lo que ocasiona, entre otras cosas, era acidez gástrica. Sin embargo, después, con ayuda obviamente de la bioquímica, lo que se ha hecho es crear un fármaco que sea COX-2 selectivo, es decir, un inhibidor de COX-2 selectivo, de manera tal, como ustedes ven acá, que hay una flecha que me dice que no bloquea este. Entonces, este fármaco, ¿sí?, ya no produce la gastritis. ¿Cuáles son ellos? El COXIF. COXIF. ¿De acuerdo? Listo. Sustrato suicida, rapidito. Este es el que se acuerdan que les dije. ¿Qué es lo que sucede acá? No sé si hay un gráfico. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a mostrar cuáles son los fármacos? Ya. Listo, ahí está la siguiente diapositiva. Lo que hace acá es, se diseña un producto, un inhibidor competitivo, ¿está bien?, que interacciona con el sitio activo de la enzima. Simula ser el sustrato, pero no lo es. Entonces, ¿cómo se llama? La enzima se une, lo va a tratar de convertir, pero no lo puede convertir. Y en ese proceso de querer convertirlo, se une mediante enlace covalente. Por eso no quiero que estudien que es un enlace covalente. Y ya no se suelta. Ahí quedó. ¿Bien? Listo. Entonces, miren ustedes ejemplos de sustratos suicidas. En antidepresivos, la fenalcina, que inhibe la monoaminoxidasa. En los antiparkinsonianos, la selegidina, también inhibidor de la monoaminoxidasa. Los inhibidores de la beta-lactamasa, el ácido clavulónico, obviamente sobre la beta-lactamasa, claro que sí. Antiprotozoos, la eflornitina, ¿sí?, que actúa sobre la ornitina descarboxilasa. ¿Listo? Vamos. Efecto de la concentración de la enzima. Otro. Cuando la concentración de sustrato es saturante, es decir, 10 veces el valor Km, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Cuando está en concentración de sustrato saturante, ¿no? Y esto lo que observamos, ¿cierto? La velocidad, la concentración de la enzima, y miren ustedes, ¿cierto? Velocidad
máximo. Activación enzimática. La activación enzimática puede ser de dos clases, la esencial y la no esencial. La esencial va a ser aquella que necesita de un activador, obviamente, porque necesita una activación de todas maneras. Y la no esencial es aquella que la enzima no requiere de nadie para que se active, ¿cierto? Muestra su actividad catalítica sin ningún problema. Este es el efecto de la temperatura, miren ustedes, ¿cierto? En el eje de las abscisas la temperatura y en el eje de las ordenadas, ¿qué cosa estamos? La tasa de reacción a la velocidad de reacción. Miren ustedes, la velocidad de la temperatura, perdón, la tasa de reacción conforme va aumentando la temperatura llega a un punto máximo. Más que eso ya no. Pasado ese punto máximo comienza a decaer la reacción de la enzima. Ello porque como bien dice por acá, lo van a leer, se denaturaliza, acá dice, comienza a denaturalizarse. ¿Está bien? Listo. Entonces, la temperatura puede ser, digamos, una temperatura crítica de 50, 100 grados más o menos. ¿Bien? La temperatura afecta la estabilidad de la enzima y de esos parámetros, como Km, Bmax, la constante de inhibición, la constante de activación, todos ellos pueden verse alterados. ¿Está bien? Hay metales que afectan la actividad de las enzimas. ¿Estamos bien? Entre los que afectan inhibitoriamente, tienen ustedes acá el último, ¿estamos bien? Que ejerce un efecto. Ay, perdón. Uy, su madre. Ay, uy, su madre, 62. Ya. A ver, vamos. Mejor comencemos con los que no afectan. Sodio y potasio, facilísimo, claro que sí. Los que ejercen un efecto inhibitorio parcial. Tenemos el hierro, cobre, calcio, cobalto. Los que inhiben completamente, plomo, plata, mercurio. Fácil de acordarse. Después tenemos los iones metálicos. Esencialmente lo que hacen es mantener la estructura tridimensional de la enzima y participan en el mecanismo de la catálisis. Acuérdense el zinc, ¿cierto? La carboxipeptidasa A tenía justamente zinc, que lo hemos mostrado ya 2 veces y después viene también otra vez más, para finalmente dejar de hablar de la carboxipeptidasa A. Para realizar esta función puede ligarse al sustrato o ligarse directamente a la enzima. Efecto del pH, ¿no? A ver, esto lo pueden leer en casa, pero... A ver, un segundo, déjenme ver dónde está. Aquí está, ya. Bueno, vamos. Esto va a depender mucho del estado de ionización que tiene la enzima. ¿Estamos bien? Por eso les decía, ¿lo pueden leer en casa? Porque la explicación que está en la gráfica permite verlo mejor. Un cambio de pH, por ejemplo, altera la velocidad de las reacciones catalizadas por la enzima. Cuando una enzima no tiene un pH óptimo, no funciona simplemente. Necesita el pH óptimo para funcionar. Es una de las prácticas que van a hacer ustedes. ¿Bien? Cuando graficas actividad enzimática en función del pH, se tiende una curva en forma de campana, como la observan ustedes acá. Miren ustedes, claro, son enzimas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tienen ustedes la pepsina, la quimotripsina, la tripsina, ¿bien? Y ven ustedes que en el eje de las abscisas está el pH y la actividad enzimática está en el eje de las ordenadas. Y van a ver ustedes que cada una de ellas tiene un pH diferente sobre el cual actúa, ¿no es cierto? La pepsina, por ejemplo, está en 2, ¿cierto? La quimotripsina está como en 8 y la tripsina más o menos como un pH de 10. Una variación del pH en el medio de reacción, ¿qué es lo que hace? Afecta a los grupos ionizables, ¿sí? Y estos grupos ionizables son los que justamente le permiten a la proteína mantener su estructura, interactuar con el sustrato y ser responsable de la catálisis. Miren ustedes lo siguiente. En la parte superior, lo que pasa es que se ha quedado sin pilas y ahora vence. Ya no va a mirar. Bueno, mejor con el mouse. Miren ustedes, acá lo que se observa, ¿qué cosa es? Este es una enzima, este es el sitio activo de una enzima. Si aumentamos el pH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir, ¿cierto?, los hidronios, ¿correcto? Y este que estaba acá, ¿sí? Miren ustedes, este hidróneo que estaba acá se va a liberar. Perfecto. De manera tal que este sitio activo va a ser óptimo para que se una ¿a quién? A este sustrato. Porque ahí tenemos, ¿cierto? Positivo, negativo, entonces negativo, positivo, perdón, se une, ¿cierto? Entonces se une
el sustrato a el sitio activo y tenemos el complejo enzima sustrato. Pero si seguimos incrementando el pH, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a liberar este otro hidróneo. ¿Bien? Y ya tienes negativo por acá y acá está sin carga. ¿Se podrá unir al sustrato? No, evidentemente que no se puede unir. Por lo tanto, funciona a este pH y no a este otro. ¿Bien? Listo. Las enzimas alostéricas. Las enzimas alostéricas son las enzimas reguladoras de los procesos metabólicos. Generalmente se encuentran al principio de las reacciones metabólicas. ¿Está bien? Tienen una curva tipo sigmoideo. ¿Está bien? Tienen, acá es la donde dice, bueno, pues le voy adelantando. Tienen un tiempo de vida media corto, que puede ser de minutos hasta de horas, no más. ¿Correcto? Tienen estas enzimas alostéricas, tienen un activador y tienen un inhibidor, tienen los dos, ¿correcto? Muy bien. Y normalmente participan, como dije, en regulación de la vía metabólica, tienen más de un sitio activo por si acaso. ¿Sí? Ahora, la acción reguladora de la vía metabólica la ejercen interviniendo, como les decía hace unos instantes, en las primeras reacciones de esa vía metabólica. Y por la importancia deben sintetizarse continuamente. Les dije, tienen tiempo de vida media corta, ¿bien? Son inducibles. Es decir, requieren de un estímulo para que se formen. Me decía que tienen inhibidores y activadores. Ah, ahí está, claro que sí. Esta recta que ustedes ven acá, la negra, ¿cierto? Es la normal, ¿cierto? Cuando hay un inhibidor, miren ustedes, cuando la concentración de sustrato está baja, en 2, por ejemplo, miren ustedes, ¿cierto? La velocidad es muy baja, ¿correcto? Pero miren ustedes, si el inhibidor en una concentración de sustrato 2 llega casi a 8. ¿Sí? Muy bien. Pero si le pones el activador, pues ni hablar. Con esa misma concentración de 2 llega casi hasta 10. ¿Sí? Y ahí básicamente puedes ver el efecto del inhibidor, así como del activador. Quedan algunas cosas pendientes. Uno, este es el modelo concertado de Monod. El estado concertado de Monod dice que las enzimas alostéricas, de las cuales estamos hablando, porque las enzimas pueden ser alostéricas y micaelianas. Las enzimas alostéricas se encuentran en un equilibrio entre T, T y RR. Si quisiéramos hacer un ejemplo, diríamos como que 10.000 moléculas, ¿de acuerdo?, de enzima, o 1.000 nomás, 1.000 moléculas de la enzima, 990 están bajo la forma TT y 10 están bajo la forma RR. Conforme va aumentando el sustrato, va aumentando la forma RR. Están en un equilibrio entre TT y RR. ¿Estamos bien? Listo. Pero el extracto Monod, esta es la hipótesis de Monod. Ven ustedes, acá está, ¿cierto? La forma TT y este es los sitios activos, la forma RR. Este es el otro modelo, el modelo de Koshland. Koshland dice que las enzimas alostéricas están en una sola forma, en TT. Koshland no habla de que hay TT y RR. Koshland dice que el modelo TT tiene poca afinidad por el sustrato. Y cuando se aproxima el sustrato, va a haber un cambio en la conformación, de manera tal que se va a conformar este TR, que es el que se va a unir al sustrato. Y conforme va habiendo mayor interacción, finalmente se convierte en RR y se une a los sustratos. Esa es la teoría de Koshland. ¿Bien? Él es Koshland Jr. y la hipótesis de Koshland, TT, TR y RR. Ojo, ¿cuál es la diferencia entonces entre la teoría de Koshland y de Monod? La teoría de Monod dice de que habla sobre la afinidad por la enzima. Mientras Koshland dice que hay afinidad por el sitio activo. Esa es la diferencia entre Koshland y Monod. ¿Bien? Aparte, obviamente, de lo que ustedes han visto ahí. Bien, entonces hay moduladores alostéricos, ya con esta terminamos, lo tenemos que dejar para la siguiente clase de carbohidratos. Se dieron a la enzima en un mismo lugar que es distinto al que ocupa el sustrato. No se unen en el sitio activo. ¿Está bien? Entonces tienen inhibidores positivos o inhibidores negativos, moduladores, perdón. Positivos o negativos que pueden ser activadores o inhibidores. ¿Bien? Los moduladores positivos lo que hacen es estabilizar la forma RR y obviamente los negativos estabilizan la forma TT. No compiten por el sustrato, por el sitio activo. Recuerden eso. Y ya, acá sí quedamos, ¿sí? La treonina, ¿cierto?, es convertida finalmente en isoleucina. La isoleucina inhibe a esa enzima 1, que es la treonina de aminasa.
cuando se encuentran altos niveles de esta isoleucina se une, miren ustedes acá, ¿cierto? Esta amarilla de acá, ¿sí? Se une el inhibidor alostérico. Al inhibirse el inhibidor alostérico, obviamente, ¿sí? El sustrato, ven ustedes, no va a poder unirse a la enzima. Entonces, cuando hay bajos niveles de esta isoleucina, entonces no se une y tiene lugar la unión de la enzima al sustrato. ¿De acuerdo? Bien, ahí nos vamos a tener que quedar, ya son 10:35, nos quedamos ahí. ¿Qué daño este está? Me queda en la lámina 78. Delegado, por favor, tenga la gentileza por 7